ya estoy en pantalla. Ya. Gracias. Efectivamente no hay internet abajo.
Buenos días. En cuanto me digan, comienzo. Ya son 8:15. No te escuchas. No, es que silencié mi micrófono. ¿Ya empiezo? Ya. Buenos días. Vamos a ver hoy el journal de esófago y vamos a tocar unos temas con respecto al seminario de investigación. Bueno, básicamente es una definición. Esta es la agenda del día. Vamos a hablar rápidamente de lo del seminario de investigación y un poco del tratamiento de la NSCN, que ya lo hemos ido repasando. Vamos a ver el cross trial, otro ensayo que se publicó el año pasado y es de Chen, y un metaanálisis también del año pasado. Bueno, de la bibliografía que yo encontré, las definiciones que teníamos que dar hoy era la cociente de riesgos y riesgo relativo. Realmente en donde yo lo encontré, toman ambos conceptos como sinónimos, definiendo al riesgo relativo como la medida de riesgo de que cierta situación ocurra, comparándola con la que la misma situación ocurra en una población diferente. O sea, comparando dos poblaciones, la probabilidad o la medida del riesgo de que algo ocurra entre estas dos poblaciones. Usualmente, pues, explora la relación entre estas dos variables dicotómicas y lo que se utiliza más que nada en la evaluación de trabajos prospectivos como cortes y ensayos clínicos, a diferencia de la odds ratio, que se utiliza más que nada en estudios retrospectivos. Básicamente es una interpretación intuitiva. Quiere decir, o sea, por ejemplo, un riesgo relativo de 2 expresa el riesgo de un grupo el doble que en el otro, algo está comparando. Y también se puede interpretar como que cuando la cociente de riesgos, el riesgo relativo, es igual a 1, significa que no hay ninguna diferencia entre un riesgo y otro, y es cuando es mayor o menor que 1, es cuando, bueno, pues estas poblaciones sí son distintas en cuanto al riesgo. Cuando estamos hablando, cuando ya incluimos dentro del concepto el concepto también de tiempo o nos interesa cierto periodo, ya no se utiliza el riesgo relativo y se utiliza más bien el hazard ratio. Por ejemplo, en esta tabla que puse es de uno de los estudios que vamos a ver más adelante, que compara la supervivencia libre de progresión en pacientes que fueron llevados a quimio-radio versus los pacientes que fueron llevados a radio sola. Entonces, la progresión locorregional en la población de quimio-radio fue de 80 pacientes de 149 y de 98 de 149 en el de RT sola, respectivamente. Entonces, el riesgo de progresión locorregional es únicamente un cociente, es decir, un porcentaje. El riesgo de progresión locorregional en la población de quimio-radio es de 53.7% y en de radio sola sería de 65.8%. El riesgo relativo se obtendría dividiendo estos dos riesgos, es decir, 53.7 y 65.8, por lo que el riesgo relativo sería de 0.8 o 0.81. Bueno, ya dentro de lo que es el journal, sabemos que la última edición de la NSCN, ¿podrían por favor cerrarlo? La NSCN divide el tratamiento del cáncer de esófago de acuerdo a la histología. Las principales dos histologías, gracias, es el epidermoide y el adenocarcinoma, que si bien en la terapia en enfermedad temprana es relativamente similar, y también en la localmente avanzada hay ciertas diferencias, especialmente para enfermedad ganglionar positiva o lesiones de alto riesgo T2N0. Básicamente en epidermoide, el estándar de tratamiento en esófago no cervical, o más bien lo que se prefiere es la quimio-radioterapia preoperatoria. Posteriormente, evaluando la respuesta, se llevaría el paciente, si es posible, a esofagectomía. Otras opciones, por ejemplo, en el esófago cervical, que es de mayor
histología epidermoide, pues se prefiere la quimio-radio definitiva. Y en el caso del adenocarcinoma es algo similar, únicamente tenemos más opciones como la quimio perioperatoria o preoperatoria. Vamos a empezar con el ensayo de Cross, que fue uno de los estudios de más relevancia para ya el uso o la recomendación como tratamiento estándar de la terapia trimodal, que es la quimio-radio neoadyuvante seguida de cirugía. El autor principal, Eid van der Gast, es un internista y un oncólogo holandés que trabaja en Rotterdam. Y bueno, y como introducción bueno, este estudio se publicó en 2012. Antes de este tiempo, no había como un estándar en cuanto al tratamiento de enfermedad localmente avanzada. Se consideraba que se podía dar algunos enfoques como la cirugía sola, o incluso ya estaba empezando a considerarse la quimio-radio neoadyuvante. Esto fue debatible por muchos años, muchos ensayos clínicos no tenían el poder estadístico como para definir si sí era lo ideal o no, y muchos de ellos también no mostraban diferencias estadísticamente significativas entre la cirugía sola o la terapia trimodal. Sin embargo, este estudio que están viendo se publicó previamente antes, fue un ensayo clínico aleatorizado, fase 2, en donde se evaluó el tratamiento trimodal con la quimioterapia que ahora ya conocemos como esquema Cross, que es platino, paclitaxel, concomitante a la radio, y se asoció a una baja tasa de toxicidades severas y una alta tasa de resecciones R0, por lo que después de los resultados de este estudio ya se consideró realizar un ensayo clínico aleatorizado, fase 3, que fue el ensayo de Cross. Como les decía, fue un ensayo clínico, fue aleatorizado, abierto, fase 3, que incluyó pacientes de 18 a 75 años con tanto carcinoma de esófago como de la unión gastroesofágica, la histología epidermoide, adenocarcinoma, y también dentro de los criterios de inclusión incluían, bueno, valga la redundancia, carcinoma de células grandes grado 3, que fueran del borde superior a menos de 3 centímetros por debajo del esfínter esofágico superior, que fueran tumores no mayores de 8 por 5 centímetros y que fueran enfermedad localmente avanzada sin metástasis a distancia, pacientes que tuvieran adecuada función renal, hepática, hematológica, pulmonar y buen estado funcional, sin que tuvieran antecedentes de otras neoplasias o que hubieran recibido quimio o radioterapia previamente. Los pacientes se aleatorizaron en 2 brazos de tratamiento, el estándar o el de cirugía sola, que consistía únicamente en esofagectomía con disección ganglionar. Si eran de esófago superior, se prefería una cirugía transtorácica con disección ganglionar, y si era de la unión gastroesofágica, se prefería una resección transdietal con disección ganglionar. En la terapia experimental, que era la terapia trimodal, se dio la quimioterapia basada en carboplatino, paclitaxel a estas dosis, concomitante con radioterapia externa con técnica 3D conformal. Se dio a dosis de 41.4 grays en 23 fracciones e iniciaba a partir del día que iniciaba la quimio. Posteriormente, 4 a 6 semanas después, se llevaba a cirugía, que era la misma cirugía que el brazo que se comparó. Bueno, este es más bien la distribución de cómo fue dándose, permítanme tantito, es que esto está, me tapa, listo. De cómo fue desde la aleatorización hasta la realización del estudio. Inicialmente eran 837 pacientes, sin embargo 469 fueron excluidos por diversas razones y se incluyeron únicamente en la aleatorización 368, de los cuales 188 fueron asignados al brazo de cirugía sola y 180 al de la terapia experimental. Como desenlace se evaluaron el desenlace primario la supervivencia global y los secundarios, las toxicidades, los patrones y las recurrencias y la mortalidad asociada al tratamiento. Se dio un seguimiento de 45.4 meses en medio a todos los pacientes y la verdad es que estaban bastante bien pareadas las poblaciones. Más de 3/4 partes de la población de ambos brazos eran de histología adenocarcinoma, del esófago distal e incluso aquí sí cabe mencionar que se incluyeron casi en un 60%, bueno, casi un 60% eran de esófago distal, pero en el brazo de terapia trimodal un 22% eran pacientes
con localización de la unión gastroesofágica, y en el de cirugía sola hasta el 26%. La mayoría de los pacientes, casi el 80% en ambos brazos, eran un T3 con ganglios positivos y con buen estado funcional todos los pacientes. Dentro de las toxicidades, se reportó una incidencia de un 7% de toxicidades grado 3. Aquí únicamente también destacar la fuga de anastomosis se vio disminuida en el brazo de terapia trimodal comparado con el de cirugía sola, de un 22 versus un 30%. Las complicaciones pulmonares no fueron diferentes en cuanto a incidencia en ambos brazos, y tampoco las muertes intrahospitalarias y posterior al tratamiento. Y de las toxicidades, realmente fue bastante tolerable todo el tratamiento de quimio-radio. Obviamente en el de cirugía sola no se reportaron, pero únicamente la de mayor incidencia fue la leucopenia asociada, pues, al tratamiento con quimio. Dentro de los hallazgos patológicos que se reportaron en el apéndice, cabe mencionar que hasta un 40% de los pacientes lograron una regresión tumoral completa, o sea, un PT0, comparado con obviamente un 0% del brazo de cirugía, lo cual fue estadísticamente significativo. En el estatus ganglionar, hasta casi un 70% de los pacientes tuvieron PN0 versus un 26% en el brazo de cirugía sola, lo cual también fue estadísticamente significativo, y más del 90% de los pacientes se logró una resección R0 en el brazo de terapia trimodal versus 70% en el brazo de cirugía sola. Aquí creo que lo más importante que cabe mencionar es la respuesta patológica completa, es decir, el YPT0N0, que se obtuvo hasta casi en un 30% de los pacientes que fueron llevados a la terapia trimodal. En cuanto a la supervivencia global, fue de 49.4 meses, casi más del doble de hecho, versus 24 meses en el brazo de cirugía sola, con un hazard ratio de 0.65, y las supervivencias globales tanto a 1, 2, 3 y 5 años fueron estadísticamente significativas a favor del brazo de terapia trimodal, al finalizar a los 5 años con un hazard ratio de 0.66, lo que nos indica un riesgo de la disminución de muerte de un 34% aproximadamente. En cuanto al mismo desenlace de acuerdo a la histología, si bien no hubo diferencias, ambas histologías se beneficiaron de la terapia trimodal. Sí fue mayor el beneficio en la histología epidermoide. Y en el análisis de subgrupos, todos los subgrupos evaluados, es decir, independientemente de la edad, del género, de la histología, como les había dicho, de la etapa clínica y del estado funcional, todos los pacientes se beneficiaban de la quimio-radioterapia neoadyuvante seguida de cirugía. Por lo tanto, bueno, aquí comentan que sí fue mejor la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad en los pacientes que fueron llevados a la terapia trimodal, que hubo baja frecuencia de toxicidades graves, sin un aumento en la morbimortalidad temprana preoperatoria. La diferencia, y sí se pudo establecer que la diferencia en la supervivencia global no fue por una baja supervivencia debido a la morbimortalidad o la mortalidad de la cirugía, sino porque realmente el tratamiento sí mejora la supervivencia en los pacientes que son llevados a quimio-radio preoperatoria. El mejor desenlace patológico encontrado, que fue en el 30% de los pacientes en general, fue la remisión completa. En los pacientes epidermoide fue del 49% y en los pacientes con adenocarcinoma fue del 26% aproximadamente. Sin embargo, pues no es un factor pronóstico de supervivencia, y pues el comentar que hasta un 22% de los pacientes eran de localización de la unión gastroesofágica, por lo que sí podemos considerar que esta terapia se puede utilizar en estos pacientes con los mismos desenlaces. Entonces, concluyen que la quimio-radioterapia, perdón ahí por el error, preoperatoria es segura y aumenta la supervivencia global en pacientes con adenocarcinoma o carcinoma epidermoide de esófago y de la unión gastroesofágica. Bueno, el siguiente estudio es el estudio de Chen, que se publicó el año pasado. También fue un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, fase 3. Este es el autor principal, Ming Chen, que es un radiooncólogo chino que trabaja en el Hospital Oncológico de Zhejiang. Sus principales, pues, ¿cómo se dice? Aportaciones son en tumores gastrointestinales.
Y bueno, como introducción al tratamiento, pues ya sabemos que, ya hablamos del CROSS, ya sabemos que el tratamiento estándar para enfermedad localmente avanzada es la quimiorradioterapia neoadyuvante seguida de cirugía. Sin embargo, en pacientes pues más ancianos, la terapia, si bien en el CROSS se utilizó carboplatino paclitaxel, el estándar o lo que más se utiliza en general es el PF o el platino con 5-fluororacilo, lo cual tiene mayores tasas de toxicidad y en pacientes de edad más avanzada es muy poco tolerable. Se ha encontrado, en diversos análisis, una adherencia del tratamiento que va desde el 9 hasta el 35% únicamente por la quimioterapia. Estos dos estudios, el primero fue un metaanálisis, de 6 ensayos clínicos aleatorizados que evaluaron las respuestas patológicas y vieron que compararon la quimioradio versus la quimioradio con cirugía. Si bien la quimioradio sí mejora la supervivencia global, pues la quimioradio con cirugía aumenta la morbimortalidad. Y este otro estudio fueron 2 ensayos, uno fase 1 que fue y uno fase 2, en donde evaluaron el utilizar LS1. LS1 es un fármaco que en teoría todavía se está analizando su beneficio. Es un... ¿Cómo lo digo? Se me fue el... No, el S1 es un fármaco que se utiliza para mejorar la tolerancia, es un agente diseñado para mejorar la tolerancia y aumentar la actividad anticancerígena de una fluoropirimidina. Es un complejo elaborado de un inhibidor de una deshidrogenasa dihidropirimidina, un inhibidor de transferasa fosforibosil orotato y un componente fluoropirimidínico. Es un medicamento que se administra vía oral, lo cual es bastante conveniente, obviamente, para la administración, y es mucho más tolerable, y se ha visto que se puede dar de forma concomitante. En estos ensayos se evaluó la dosis máxima tolerada y la dosis recomendada se evaluó que fuera de 70 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. En estos estudios se vio una supervivencia libre de progresión de 20 meses en estos pacientes y una supervivencia global de 29 meses. Por lo tanto, con base en estos antecedentes, se consideró realizar un ensayo clínico aleatorizado evaluando la concomitancia con S1 en pacientes de edad avanzada. Fue un ensayo multicéntrico en varios hospitales de China, fase 3 abierto, que incluyó pacientes de 70 a 85 años, desde etapas 1B hasta 4B, que tuvieran incluso ganglios supraclaviculares o celíacos, dependiendo de la localización, sin metástasis a distancia y que tuvieran adecuado estado funcional y adecuada función renal, hepática, hematológica, igual sin antecedente de cáncer, sin antecedente de que hubieran recibido quimio o radioterapia. Los pacientes se aleatorizaron en 2 brazos de tratamiento. El brazo 1, que fue de quimio-radioterapia, se dio radioterapia externa a dosis de 50 grays en 30 fracciones, y la quimio concomitante fue con este fármaco, fue a dosis que ya previamente se había establecido de 70 miligramos por metro cuadrado, y se dio de los días 1 a 14 y 29 a 42, recordando que este es un fármaco de administración oral, y se comparó con un brazo de radioterapia sola en donde los pacientes se llevaron a 60 grays en 30 fracciones. El tratamiento se pudo dar tanto en 3D conformal como en IMRT con energía de 6 a 10 MBs, y los volúmenes de tratamiento, el GTB fue básicamente el primario, y los ganglios involucrados que fueran evaluados por exploración física, endoscopía, ultrasonido endoscópico o PET. El CTB fue un margen de 3 centímetros cefalocaudal y de 1 centímetro radial, y del CTB ganglionar fue un margen en todas las direcciones de 5 a 10 milímetros, y el PTB fue nada más un margen de 5 a 10 milímetros del CTB. Los pacientes, entre el del 31 de junio del 2016 al 31 de agosto del 2018, se reclutaron todos estos pacientes. 334 habían sido evaluados, sin embargo 36 se excluyeron por diversas causas, por lo que se aleatorizaron 298 pacientes, 149 al tratamiento experimental, al concomitante, y también 149 al de radioterapia sola.
Los desenlaces a evaluar fue únicamente supervivencia global a 2 años el primario y secundarios las tasas de respuesta al tratamiento, la supervivencia libre de progresión y las toxicidades. En cuanto al seguimiento, fue de 33.9 meses en promedio, de 28 hasta 38 meses, y acá únicamente cabe mencionar la mayoría de los pacientes, más del 90% eran de histología epidermoide con un tamaño tumoral de más de 5 centímetros y localizados en ambos brazos, la mayoría de localización torácica media. Ahora, con respecto a la adherencia al tratamiento, cerca del 90% en ambos brazos completaron toda la dosis de radioterapia, tanto en el de quimio radio como el de radioterapia sola. Y en el brazo, pues que comparó que incluía la quimioterapia con el agente S1, casi el 80% completaron las dosis, la dosis de 2 ciclos, o sea, completaron el tratamiento. La mayoría de la pérdida o el hecho de que perdieran la continuación del tratamiento fue por efectos adversos en un 16% de los pacientes. Y bueno, con respecto a la supervivencia global, se reportaron 186 muertes, 54.4% en el grupo de quimio radio y 70.5% en el grupo de radioterapia sola, lo cual fue estadísticamente significativo y tanto a 1, 2 como 3 años se vio favorecido el brazo de quimio radio concomitante, con una supervivencia media de 24.9 meses en el brazo de quimio radio versus 15 meses en el brazo de radio sola. En el análisis de subgrupos, todos los pacientes se beneficiaron de la misma forma, tanto por edad, por género, incluso índice de masa corporal, por índice de comorbilidades, tamaño tumoral, todos se beneficiaron del brazo de quimio-radioterapia. Y en los subgrupos que mayormente se beneficiaron del brazo de quimio-radio, los que se consideraron más bien un factor de buen pronóstico, fue utilizar el brazo de quimio-radioterapia, las edades de 70 a 79 años y las etapas clínicas 2 fueron los que mejores desenlaces tuvieron. Con respecto a la respuesta al tratamiento, en el brazo de quimio radio, 41 pacientes se consideraron con respuesta completa versus 26 en el brazo de radio sola, y menos pacientes progresaron, es decir, solo 4 versus 7 pacientes en el brazo, a favor del brazo de quimio radio concomitante. Se reportaron 178 pacientes con progresión de la enfermedad, 53.7 del grupo de quimio radio y 65.8 del grupo de radioterapia sola, lo cual fue también estadísticamente significativo, considerando una supervivencia libre de progresión local media de 28.2 meses versus 40.9, perdón, de 28.2% versus 40.9%, y una supervivencia libre de progresión media, ahí sí, de 18 meses versus 9.5 meses. En todos los pacientes, acá todos los casos de progresión, el principal patrón de falla en el brazo de quimio radio, tanto en el de radio sola, fue la progresión locorregional únicamente. Y en cuanto a las toxicidades, realmente fueron bastante similares entre ambos grupos. Únicamente mencionar la que con mayor frecuencia se reportó fue la de la trombocitopenia, tanto grado 1 a 3, y únicamente un paciente se reportó trombocitopenia, grado 4 en el brazo de quimio radio como en el brazo de radio sola. Mejor así. Ahora, también se reportaron las dosis a los órganos de riesgo. Realmente no hay diferencias entre las dosis recibidas en el brazo de quimio radio y de radio sola, como para considerar que alguno de los desenlaces tuviera que ver con la dosis a los órganos de riesgo. La dosis máxima de la médula fue de 40.5 y 41.4 respectivamente, el B30 del corazón de 22 y 25, realmente no hubo diferencias entre ambos brazos. Entonces, aquí consideran que la quimio radio con S1 es tolerable y sí mejora significativamente la supervivencia global sobre la radioterapia sola en pacientes ancianos. Todos los subgrupos se benefician de este tratamiento, incluyendo pacientes de más de 80 años.
y se reportó una supervivencia global a 2 años de 53.2% y una supervivencia media de 24.9 meses en esta terapia combinada. Si bien sí, como les había dicho ya, sí se reportaron toxicidades, menos del 10% de los pacientes fueron grado 3, tanto en ambos grupos, sin aumentar la incidencia en el grupo de quimio-radio con la quimioterapia experimental. Sí hay ciertas limitaciones de este estudio. Si bien sí se estableció el índice de Charleston para el índice de comorbilidades, no se realizó una evaluación geriátrica adecuada para considerar qué pacientes eran más aptos o qué pacientes no lo eran. Y pues la mayoría de los pacientes o de la población fue de histología epidermoide, que es la más común en China. Si bien sí hubo representación de pacientes con adenocarcinoma, pues se sabe que estos pacientes tienen mejor respuesta al tratamiento con cirugía, por lo que no se puede establecer si definitivamente también los adenocarcinomas se benefician de este tratamiento. Concluye entonces Chen que la quimio-radio concomitante a S1 conlleva beneficios significativos sobre la radioterapia sola en pacientes ancianos con toxicidades tolerables y pues una vía de administración conveniente que es la vía oral. Por lo tanto, en esta población se considera que el régimen con quimio-radio con S1 es el de elección. Y bueno, para finalizar, vamos a ver este metaanálisis en donde el autor principal, no encontré una fotografía, es Jae-Yong Park, es un radiooncólogo surcoreano. Este es un estudio coreano, es jefe del Departamento de Radiooncología del Colegio de Medicina de la Universidad de Yongnam. Como introducción, sabemos, hemos escuchado o leído del enfoque Watch and Wait o Wait and See, especialmente en cáncer de recto, en pacientes que son llevados a terapia neoadyuvante y tienen una respuesta patológica completa. Este ensayo de 86 pacientes evaluó a los pacientes que presentaron una respuesta completa posterior a la quimio-radio neo en carcinoma epidermoide de esófago. 19 pacientes se llevaron al tratamiento estándar, que es la cirugía, y 18 pacientes se llevaron al enfoque Watch and Wait. Y en este estudio, si bien la muestra es bastante pequeña, de 37 pacientes nada más, no hubo diferencias en la supervivencia global entre ambos enfoques terapéuticos. Por lo tanto, se realizó una revisión sistemática con metaanálisis se obtuvieron datos de Medline, de PubMed, de Embase, Cochrane y Scopus, que buscaron estudios que evaluaron pacientes que tuvieran adecuada respuesta, una respuesta completa posterior al tratamiento neoadyuvante, que hubieran sido tratados con quimio-radioterapia concomitante, que presentaran la respuesta ya sea clínica completa o patológica completa, y que compararan desenlaces entre pacientes tratados con cirugía y sin cirugía, es decir, con la estrategia Watch and Wait o los pacientes llevados a la terapia trimodal. Se identificaron casi 6,000 estudios, 5,777, de los cuales se retiraron 4,500 muchos por estar duplicados. Al final de cuentas, únicamente se incluyeron dentro de la revisión y el metaanálisis 6 estudios. Estos son todos los estudios que se incluyeron. Como podemos ver, 5 de los 6 son de naturaleza retrospectiva. La mitad de los estudios son asiáticos, de Taiwán, Corea, y la otra mitad europeos, Italia, Holanda y Francia. Las dosis de radioterapia fueron variables, fueron desde 30 grays hasta 50.4 grays, que sabemos que es lo que más se utiliza. Y únicamente mencionar lo que les digo, que incluso más adelante lo vamos a ver entre las limitaciones, solo uno de los estudios fue de naturaleza prospectiva. Ahora, en los desenlaces, en todos los análisis, en el de supervivencia global se vio que el análisis combinado y el análisis de cada uno de los estudios, que el brazo el tratamiento con quimio-radio o la estrategia Watch and Wait se ve favorecida en todos los análisis en estos estudios. En la supervivencia libre de progresión no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos tratamientos de quimio-radio o quimio-radio con cirugía. En cuanto a los patrones de falla, la falla locorregional
sí se favorece el tratamiento con cirugía, es decir, hay menor tasas de falla locorregional cuando se lleva el paciente a una cirugía posterior a la quimio-radioneoadyuvante, pero en las fallas a distancia se favoreció el tratamiento únicamente con quimio-radioterapia. No todos los estudios analizaron la mortalidad asociada al tratamiento, únicamente 3, como podemos ver aquí, y en estos 3 en donde se evaluó, la mortalidad asociada al tratamiento fue mucho menor en el brazo de quimio-radioterapia únicamente, muy probablemente asociada a la morbimortalidad asociada a la cirugía. Ahora, si bien consideran que la quimio-radio sola tiene mayor beneficio en supervivencia que la terapia trimodal, no hay diferencias en la supervivencia libre de progresión. El beneficio en la supervivencia, como les decía, puede atribuirse a la baja mortalidad y a los patrones de falla, pero como vimos en los forest plot, la terapia trimodal sí mejora el control local, pero tiene mayor falla a distancia, a diferencia de la estrategia Watch and Wait, que tiene mayor control a distancia, pero tiene, pues la principal falla es a nivel locorregional. Se puede considerar que omitir la cirugía en pacientes respondedores podría ser de mayor beneficio al evitar la morbimortalidad postquirúrgica, como vimos en el forest plot de mortalidad asociada al tratamiento, aunque únicamente se evaluó en 3 ensayos o en 3 estudios. Dentro de las limitaciones, como ya les había mencionado, la naturaleza retrospectiva de 5 de los 6 estudios evaluados nos puede llevar a un sesgo de selección. Las dosis de radioterapia sí fueron bastante heterogéneas, desde 30 Grays hasta 50.4, y sí se ha establecido que el aumento de la dosis pues tiene un mayor control local, pero también se puede considerar que las diferencias entre los resultados pueden ser debidas al aumento de la morbimortalidad postquirúrgica pues en los pacientes que fueron llevados a cirugía. También el análisis fue relativamente a corto plazo, de supervivencia fue únicamente a 2 años, por lo que se tendría que llevar un análisis o realizar ensayos prospectivos con mayor tiempo de evolución. Y si bien la histología epidermoide fue la que más predominó en todos los estudios, pues sabemos que son los que mayor respuesta tienen a la quimio-radioterapia sola, lo que podría influir en los desenlaces que se vieron en estos estudios. Sin embargo, pues ellos concluyen que la quimio-radioneoadyuvante sola brinda un mayor beneficio de supervivencia global que la terapia trimodal en los pacientes que son llevados a respuesta patológica completa, y que agregar la cirugía en estos pacientes podría únicamente incrementar la morbimortalidad y disminuir la calidad de vida. La quimio-radio sin cirugía podría ser un enfoque factible en estos pacientes, sin embargo, ahorita sabemos que todavía no es un estándar. También cabe mencionar otras cosas. Dentro del mismo estudio comentan varias bibliografías evaluando las respuestas clínicas, pues debido a que estos pacientes que no son llevados a cirugías no se puede evaluar en sí una respuesta patológica, y sí se ha visto que no, si bien no hay un estudio de imagen adecuado, PET-CT, ultrasonido endoscópico, endoscopía, no son totalmente adecuados y no pueden traducir una respuesta clínica completa que pueda asociarse de forma similar a una respuesta patológica. La resonancia magnética es un estudio como que está en evaluación, ya que aparentemente tiene un alto valor predictivo para considerar que si la resonancia refiere que hay una respuesta clínica completa, puede asociarse a que también pueda existir una respuesta patológica completa. Y también otra cosa, este análisis no incluye los pacientes que tienen recurrencia de la enfermedad y que son llevados a cirugía de salvamento, por lo que tendría que también evaluarse este tipo de pacientes, ya que no se ha visto que... Sí se ha visto, que la morbimortalidad de la cirugía de salvamento aumenta en estos pacientes, pero no hay diferencias en la supervivencia global al final comparando con los pacientes que se llevan a cirugía de un inicio como se tenía planeado. Y eso sería todo. Pues creo que no, me habló la doctora Sandra que coordináramos nosotros. Que nada más, y ahorita que hemos tenido como puras clases de esófago,
vieron en el auditorio, ¿no? Que el paciente como que estaba contradictorio para darle radioterapia, que era que no sabíamos, ¿no? ¿Qué era? Entonces, en cuanto a la estratificación ganglionar, entonces hay que sabernos bien cuáles son como los criterios para llevarlos a endoscopía y para llevarlos a esofagectomía de entrada. Entonces, solamente así, Irving, ¿cuáles vamos a llevar a tratamiento endoscópico? Así nada más el estadio clínico. Bueno, sería como en las fases tempranas, ¿no? T1, N0, con básicamente eso, ¿no? Ajá, o sea, es que decir etapa temprana puede ser T1 y T2, ¿no? Pero así como específico es hasta T1B y ya. Y para esofagectomía precisamente es un T2N0, M0, pero miren, si se dan cuenta ahí en la, ¿cómo se llama? En la NCCN, como viene T2N0, cirugía directa, y T2N0, también quimio-radioterapia. Entonces, o sea, las dos pueden ser, pero pues todavía no está como muy claro, es como una zona gris ahí, porque pues en estos estudios en los que nos basamos el tratamiento, que es principalmente el cross, pues no usaron PET, no hay UCE, no hay nada de eso. Entonces, si tenemos como alguna de esas pistas que pueden tener ganglios positivos, pues obviamente pues no lo van a llevar a esofagectomía de entrada. Creo que ahí el problema fue que ya ven que pues no tenemos, no vamos a la unidad funcional de gastro superior. Entonces, es por eso que creo que ahí como que hay, ¿cómo se llama? Como dudas, ¿no? Y que pues nosotros podemos decir algo en el tratamiento, pero al final pues ellos deciden sin lo multidisciplinario que tiene que ser. Y ahora, de los otros dos. Perdón, Eric, también cabe mencionar, digo, a lo mejor no modifica nosotros nuestro tratamiento ahorita, pero tanto el CROSS como el estudio de Chen incluyeron pacientes, y digo, creo que también el metanálisis, honestamente, ya no lo revisé, pero incluyeron la JCC de la sexta edición, a diferencia de la octava edición. La N sí cambió. En la sexta edición, N0 era sin ganglios y N1 era ganglios positivos, independientemente del número. Y pues esto sabemos que sí ya modifica al menos el tratamiento quirúrgico y el tratamiento en general, el número de ganglios tanto resecados como positivos. Sí, saben que también ya ven que la NCCN, la estadificación ganglionar es diferente, y Víctor en la clase de anatomía el jueves pasado que utilizan la japonesa. Entonces, para la japonesa, pues también es diferente, que ellos desde T2N0, pues eso ya es localmente avanzado, que para la JCC no. Entonces, ahí hay varias cosas. Entonces, pero de todos modos, o sea, le tocaba lo mismo al paciente darle radioterapia, tuviera o no enfermedad ganglionar, porque ya ven que pues nosotros en los volúmenes pues incluimos los ganglios. Y ahora de los otros dos artículos, pues uno era precisamente para contestar la pregunta que teníamos el jueves pasado, ¿no? Que el paciente que se quedó sin cirugía, pues que tenía todavía respuesta completa. Pues ese estudio, nada más, si quieres, repítenos las conclusiones rápido. El último, Mariana, el de la quimio, QTRT y Watch El and Wait. Watch and Wait. Ajá. Pues no es un estándar, pero se puede considerar en pacientes que tienen respuesta completa a la quimio radio neoadyuvante. E incluso sabemos que los pacientes que tienen recurrencia de la enfermedad más adelante, que no fueron llevados a cirugía, se les puede dar cirugía de salvamento, lo cual pues tiene desenlaces similares a los pacientes que inicialmente se habían llevado a cirugía. Entonces puede ser un enfoque para ahorrarles la morbimortalidad a los pacientes de la cirugía, pero aquí en el contexto del INCAN está difícil. Es lo mismo que pasa en recto. O sea, son pacientes que si les dices no los vamos a operar, pierden seguimiento, se van, progresan y vienen a morir. Entonces, sí creo que es un enfoque bastante interesante y bastante bueno, pero en lugares en donde se puede dar
buen seguimiento. Sí, es lo que platicaba con César, que él, pues siempre que ve un artículo y eso, pues es importante ver pues la heterogeneidad, el tipo de estudio y pues, o sea, no es un estudio en el cual podemos basarnos en tomar una decisión, ¿no? Por eso era lo que decía este Ángel, ¿no? Que a qué pacientes llevábamos a Wash and Way y dijo, pues a ni uno, a todos les tenemos que hacer cirugía, ¿no? Y pues sí, o sea, a pesar de que está ese estudio, pues son bien poquitos pacientes, a lo mejor tiene sesgo de selección, porque pues incluyeron puros epidermoides, las dosis están súper variables, de 30 a 50.4 grays, la quimio, ahí no viene bien cómo se le dio, entonces, pues si bien estos pacientes, o sea, se necesita un estudio prospectivo para hacer esto, pues sí está pues interesante hasta en la discusión, ¿no? Viene que hablábamos de la terapia trimodal, que como que no hay como nada nuevo, pero que todo lo nuevo se basa en lo molecular. Entonces ahí decía que hay estudios moleculares o, por ejemplo, se ha visto que estos pacientes tenemos que seleccionarlos para ver quiénes son los que tienen mejores factores pronósticos para que puedan responder completo y no progresar. Entonces, por ejemplo, creo que ahí mencionaban los que tienen EGFR positivo, ellos son los que pueden tener respuesta completa y pueden no progresar. Entonces, pues estaría bien hacer bueno, no sé si se está corriendo, no tengo idea si hay algún un prospectivo que analice esto y que pues haga un análisis multivariado en ver cuáles son los factores pronósticos que van a beneficiar. Y del otro, del S1, ¿cuál es la quimio que utilizaron, Mariana? O sea, como... Antes de responder a esta pregunta, sí hay dos ensayos, el ensayo sano y el ESO-Straight, que de hecho mencionan ahí en el metaanálisis, y se esperan resultados para finales del año que viene. Ya los busqué, pero todavía no hay, y sí se están realizando dos ensayos prospectivos. Y el S1 es una mezcla de un agente fluoropimidínico y de otros dos, que es una deshidrogena. Espérame, es que sí, eso sí lo tengo que leer porque la verdad es que no me acuerdo. Pero es un agente que consta de tres fármacos. Eh, ¿Dónde está? Un deshidrogenasa dihidropirimidina y un inhibidor de la transferasa fosforibosil orotato. Oxonato. Y un agente fluoropirimidínico. No me preguntes más, por favor, porque ya no investigué. No, o sea, son fluoropirimidinas, nada más. Sí. ¿No? Que Es un derivado del 5-FU. Ajá, pero esos no, o sea, no hay igual nada prospectivo que nos digan que tiene mejor, Bueno, es, nada más. que tiene, perdón, que tiene iguales respuestas patológicas, que, o sea, se necesitaría hacer algún estudio como el CROSS, pero con ese fármaco para ver si es pues seguro darlo, que igual también, ese sí estoy seguro que se está corriendo, pero no, pues no hay resultados. Entonces, pues en los pacientes mayores de edad era también algo que quería que se quedaran, que no es que sea mejor dar cross o que no podemos dar aquí cross, sino que todos los pacientes, y bueno, eso lo van a ver también en esófago y en gástrico, que allá pues el tamizaje, así como aquí en cáncer de mama, pues es, o sea, ya agarran a los pacientes desde etapas muy tempranas, entonces esos pacientes que están en etapas tempranas, pues, o sea, están fit, entonces les pueden dar quimioterapia así como carbopacli y pues la soportan, pero los pacientes que llegan aquí, pues ya llegan bien progresados, ya llegan sin poder comer, con un buen de actividad ganglionar, tienen ya la zona, entonces pues no son pacientes aptos para ese tipo de estudios. Y pues donde más se hacen estudios prospectivos, pues es en el oriente, les digo, donde están más en etapa temprana, entonces eso para nada se debe estandarizar aquí a México. Entonces, bueno, y aquí a Latinoamérica. Entonces, pues para los pacientes, pues ancianos y esto, pues ellos evalúan, pues que como ya son frágiles, pues dar este tipo de medicamentos, pero pues aquí ya no sería factible por la etapa avanzada en la que llegan. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda o algún otro comentario. Otro comentario, jóvenes, buenos días.
la realidad es que sí se ha trabajado mucho en esófago y tenemos los nuevos medicamentos. Yo quiero decirles que cuando llegué aquí, el 6% solamente vivían estos pacientes a 2 años. ¿Por qué? Porque venían muy avanzados. Y una de las cosas por la que el doctor Hinojosa está con gástrico superior, que es esófago, era cuando estábamos comenzando con la IMRT, que queríamos algo muy específico. Y yo sé que él tiene unos estudios ahí y tendría yo luego que hablar con él. Ahora, con los nuevos medicamentos, obviamente el panorama ha cambiado en ese aspecto. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo, Eri. Desgraciadamente nuestros pacientes nos llegan muy avanzados y muy desnutridos, obviamente. Y en realidad vienen porque al final de todo esto, ya vienen porque ya no pueden pasar ni el agua, el líquido. De tal manera que ya estamos en una etapa tan avanzada que ya no se puede muchas veces hacer nada. Ahora, sobre la reunión de la unidad de funcionales en esófago, no, yo no veo claro como tal de que tengan algún protocolo que yo sepa contra la cirugía y la quimioterapia como un prospectivo, porque eso nos daría luz para saber qué podríamos hacer algunos cambios. Y con la tecnología que tenemos, creo que sí podemos hacer más cosas por estos pacientes. Sí, sí, y la verdad es que luego ahí en el consultorio del doctor Hinojosa, de hecho, hasta hemos visto, doctora, muchos pacientes que llegan después de 2, 3, 5 años, y hasta comentamos entre nosotros así de que guarda este paciente para el taller, porque pues tienen, después de la quimio, radio y cirugía, pues ya, o sea, después tan solo con la quimio radio tienen respuesta completa, pues ya les hacen la cirugía y pues ya tienen supervivencia global, pues hemos visto hasta de más de 5 años. Entonces, pues ahí nos damos cuenta de pues el papel fundamental que tenemos también en este tipo de tumores. Así es, ha cambiado. En realidad ha cambiado porque antes era el 6% en total de la sobrevida, cuando no había ningún medicamento, pero a partir de las nuevas medicamentos y todo, las cosas cambiaron para esófago. Pero sí tenemos que tener mucha educación médica para los pacientes, más bien para los médicos de primer contacto, porque no están pensando en cáncer cuando ya tienen el problema que para pasar los alimentos a los pacientes. Muy bien. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta más o algo? ¿Alguien que quiere dar algún comentario? Parece que no, ¿verdad? Perdón, es que no podía encender mi micrófono. No, Ah, únicamente mencionar lo que ya dijeron, o sea, la importancia de nuestro tratamiento, y lo vemos, por ejemplo, doctora, hoy en la sesión de las 7, vimos un caso clínico en donde la paciente inicialmente no la considerábamos candidata de RT porque la habían etapificado como un T1BN0. Entonces recibió solo quimio y luego evaluando la respuesta se vio que sí tenía ganglios, que tenía enfermedad estable únicamente con la quimio. La llevamos a quimio radio y la paciente tuvo respuesta clínica completa, la llevaron a cirugía y respuesta patológica completa. Entonces, pues no sé, la importancia de nuestro tratamiento. Si bien con la quimio sola aparentemente únicamente había tenido enfermedad estable, ya con la quimio radio concomitante pues se obtuvo una respuesta patológica completa y la paciente le fue bien. qué bueno. Qué bien. Pues muy bien, jóvenes. No sé si hay alguna otra comentario. Bueno, yo solamente quiero agregar que creo que todo gastro tiene que explotar mucho nuestro criterio oncológico. Generalmente, y creo que lo he dicho varias veces, se peca a veces mucho de referir estudios y sin analizarlos correctamente. Es muy importante que podamos observar en los estudios los diferentes autores, y creo que el journal nos da, creo que de las diapositivas más importantes del journal es de dónde se hacen los estudios. Si observamos la bibliografía asiática, tiende más a tener carcinomas epidermoides, que pues entre los adenocarcinomas es muy diferente
la evolución de cada histología, ¿no? Incluso para nosotros, pues llega a cambiar los volúmenes y es muy importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Como ya lo platicaba Eric, pues ya se ha comentado, el tamizaje en Asia pues es vasto. También en Estados Unidos pues no se quedan atrás, tienen igual bastante número de endoscopios, bastante número de clínicas que pueden hacer un tamizaje correcto. La diferencia es que también tengan en cuenta que uno de los principales factores para todo esto son factores ambientales. Y en nuestro país, pues lamentablemente vivimos una zona endémica donde los síndromes gastrointestinales llegan a ser crónicos y presentarse en pacientes muy jóvenes, ¿no? Que es otra de las principales características y diferencias en la bibliografía tanto asiática como estadounidense, ¿no? La mediana de edad. Tanto así que pues estamos analizando uno de los estudios donde un estudio asiático que considera tratamiento para pacientes de edad avanzada, lo cual pues no vamos a ver específicamente en los estudios que justifican los tratamientos, ¿no? A diferencia de la literatura estadounidense donde sí lo hace, ¿no? Tenemos pacientes que superan incluso los 50 años. Y eso pues prácticamente no se ve en la parte asiática. Creo que algo muy importante es el criterio. Como ya lo vieron en el caso clínico, hay que tener mucho criterio para decidir qué paciente se podría ir y qué paciente podría recibir un tratamiento como única modalidad, sobre todo porque existe en nuestra institución pues muchos pacientes que no tienen la probabilidad de estar viniendo a las consultas. Y eso creo que para mí sería un foco rojo para darle el tratamiento bimodal o trimodal, ¿no? Si es que se puede tener acceso, creo que es mucho mejor porque las probabilidades de que el paciente no regrese, pues son muy altas y entonces queremos tratar una población que no tiene el mismo acceso a las oportunidades que tienen en otras regiones del mundo como ellos lo hacen, ¿no? Y creo que aquí es donde nosotros tenemos que tropicalizar lo que veamos, ¿no? Probablemente no tengamos o no se estén desarrollando los estudios aquí en México para justificar ciertas conductas que podamos tomar, pero creo que esas conductas tienen que ir apegadas a un buen criterio médico y oncológico. Así es. Lo importante aquí siempre es aplicar la clínica y tener el criterio oncológico, porque muchas veces se ha hecho a un lado la clínica y quieren que todo por medio de los estudios le dé lo que está sucediendo. Pero ustedes tenemos que hacer clínica en automático. Por eso es tantas las críticas que hay en los miércoles a la 1 de la tarde, de que tienen tantos estudios de tomografías y de PET, obviamente con la salvedad de que cuando hay protocolos que son muy específicos esos estudios por la valoración, se tiene que hacer, si no ya hay problemas que no quedan bien y que hay violaciones menores o mayores dependiendo de lo importante que son esos estudios. Pero ante todo, si ustedes tienen criterio oncológico, están aplicando la clínica y eso les va a salvar siempre. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿No se oye? Ay, Dios. No, sí se oye. Sí, pero perdón. Creo que ya no. Ya no. Bueno, entonces, pues ya, creo que terminamos y nos vemos en sesiones mañana, pero aquí a trabajar y acá estoy en la oficina. Créanme que estoy acá en la oficina y yo tengo reunión y cualquier cosa me avisan, por favor. Yo estoy con ustedes. Gracias, doctora. ¿De acuerdo? Ándale pues. Buen día y buen inicio de mañana. Gracias. Sí, bye.